capítulo de Romanos de la semana pasada, cuando ya hemos hecho, ¿verdad?, un preámbulo y hemos hecho un análisis de lo que el apóstol venía transmitiendo a su iglesia y venía enseñando acerca de la vida práctica, ya después de haberles dado, ¿verdad?, una clara enseñanza y haberles manifestado lo maravilloso que es el don y la gracia de la salvación. Ahora el apóstol Pablo, en los versículos que continúan, él sigue enfocándose en una vida práctica. Vamos a tomar hoy desde el verso 6 al versículo 8, donde el apóstol Pablo señala, enseña, y no podemos nosotros, hermanos, olvidarnos del contexto en el cual Pablo está escribiendo esta carta. Un contexto en el cual el apóstol Pablo está con un sentir profundo en su corazón de poder ir y visitar la iglesia de Roma. Sabemos nosotros, ¿verdad?, lo hemos hablado, que la iglesia de Roma es probablemente producto del avivamiento que hubo en el Pentecostés. Así que hasta ese momento la iglesia de Roma, compuesta por gentiles y judíos, no había sido visitada todavía por un apóstol. Así que el apóstol Pablo toma esta responsabilidad y esta carga en su interior, y él manifiesta en los primeros capítulos que hay algo que le pesa a él en su vida, y es el hecho de poder ir y visitarles lo antes posible, para poder llevarles y para poder transmitirle toda esta gracia y este maravilloso conocimiento del Señor. Ahora el apóstol, al no estar presente y no poder asistir hasta la iglesia de Roma, él hace llegar esta carta hablando en los primeros capítulos, ¿verdad?, de las verdades teológicas, pero ya en el capítulo 12 él se centra de lleno en lo que es la vida práctica. Toda aquella enseñanza y toda aquella revelación que Pablo le pudo transmitir a la iglesia, ahora él quiere, y su preocupación es que la iglesia pueda marchar en base a lo que él ha enseñado, pero ahora llevando una vida práctica, lo que se llama teológicamente como la praxis. Así que vamos a ir a Romanos 12, del verso 6 hasta el versículo 8. Dice la palabra del Señor: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hermanos, esta recomendación que hace el apóstol Pablo es una recomendación que busca, primero que nada, el funcionamiento de la iglesia. El funcionamiento de la iglesia, y comienza él en esta parte de la carta, ¿verdad? Porque usted lo va a encontrar en Efesios, lo va a encontrar en Corintios, va a encontrar en diferentes cartas de Pablo que él habla de dones, en algunos lo repite, en otros nombra otros dones, pero lo que en su interior el apóstol tenía era la necesidad y la carga de que la iglesia pudiera funcionar de alguna manera, de manera ordenada, y también de una manera, hermano, en el temor del Señor. Él mismo se distingue por su estilo abreviado. Las palabras son numerosas, pero Pablo aquí describe 7 dones distribuidos para los individuos que, al hacer uso de estos dones, lo que buscan es traer gloria al Señor y traer bendición a la iglesia. Lo vimos en los últimos versículos la semana pasada, que el propósito que tú y yo tengamos dones de parte del Señor no es un beneficio personal, no es para una usufructuación personal, sino que los dones y los talentos que Dios ha dado son para el servicio de los demás. Y eso lo dejamos muy en claro cuando el Señor hablaba y decía que si usted le ayuda, usted le da, usted bendice a uno de los pequeños, lo está haciendo al Señor. En estas funciones, profetizar, brindar un servicio práctico, la enseñanza, la exhortación, contribuir en las necesidades de otros, ejercer un liderazgo, demostrar misericordia. Entre estos dones, cada uno de nosotros debe, como cristianos, analizarse. Y el apóstol Pablo aquí, hermanos, lo que él está manifestando
es que cada uno de nosotros, hermanos, porque hay personas y hay iglesias y hay cristianos que muchas veces piensan que solamente los pastores, solamente los líderes están dotados por Dios con dones. Pero la realidad que Pablo aquí quiere manifestar e ilustrar es que cada persona que está en la iglesia ha venido con un don. Dios le ha regalado, porque la palabra don significa regalo. Dios le ha regalado dones y Dios le ha regalado talentos que sean usados para el servicio y para el beneficio de la obra del Señor. Esta palabra, según la gracia dada, sin que llegue a merecerse por mérito alguno. Eso es lo que significa, según la gracia dada, sin que usted piense que usted tiene alguna injerencia en lo que Dios haya hecho. Mire, si Dios me llamó a mí a predicar, no es porque yo sea el mejor o el más capacitado. No nos olvidemos que Dios llama a Moisés y lo envía con una tremenda misión, aun cuando Moisés declara abiertamente a Dios que él es un tipo que le cuesta hablar, tenía un problema para poder comunicarse. Pero aún así Dios se glorifica mostrando que la gloria no es humana, sino que la gloria es de Dios. Es un don mismo, es un regalo. La manera específica en la que debe ser usado también lo habla en 1 Corintios capítulo 12, versículo 5. Acompáñeme por favor a 1 Corintios capítulo 12, versículo 5. Ahí habla la manera en la que debe ser usado cada uno de los dones. Y hay diversidad de ministerios, ¿qué dice? Pero el Señor es el mismo. El que lo capacitó a usted es el mismo que me capacita a mí. Y el que lo llamó a usted es el mismo que me ha llamado a mí. Entonces, nosotros no podemos hacer acepción de persona, sino que debemos tener una manera maravillosa de usar lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Ahí mismo 1 Corintios 12:5, ¿qué dice? Y hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones o dones o manifestaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Entonces, cuando el apóstol Pablo está transmitiendo esto, lo que quiere dar a entender es que ninguno de nosotros se vaya a sentir inferior a los demás, ni que ninguno de nosotros se vaya a sentir en superioridad a sus hermanos. En esto, según la gracia, nadie tiene derecho a alardear de su don. Cada miembro debe tener en mente que su habilidad de servir a otros es un producto de la gracia de Dios, de su amor por quienes lo merecen. ¿Alguna vez usted ha escuchado aquí que yo le haya dicho, Dios a mí me dio este don? Muchos de ustedes lo han descubierto con los años. ¿Cuál es el don que Dios me ha dado? Pero no es nuestro trabajo como cristianos andar alardeando cuál es el don que Dios me ha dado a mí. Porque el don que Dios nos ha dado a nosotros se va a manifestar de acuerdo a los frutos. Porque yo le podría decir a ustedes, mire hermano, yo soy aquí una excelencia, yo hablo en idioma hebreo, el latín, el griego, y usted dirá, wow, qué preparado es el pastor. Pero si usted no me escucha nunca a mí hablar en griego, en latín y en hebreo, yo le podría presentar a usted un currículum que tal vez usted nunca podría siquiera examinarlo o siquiera realmente estar seguro de lo que yo le digo. Pero donde usted va a tener seguridad es en que va a ver mis frutos. Y si usted me ve a mí hablando latín, va a decir, de verdad el pastor habla latín. ¿Me entiende a dónde quiero llegar? Hay muchos cristianos por ahí que dicen, yo soy evangelista y no se convierte en las moscas. Hay otro que dice, yo soy misionero y no quiere salir de la falda de la mamá. ¿Me entiende? Hay mucha gente que se autonombra y que se autoadjudica dones que Dios realmente no les ha dado. Entonces, lo que nosotros debemos entender es que el don que tenemos no es un don de beneficio propio, sino que debe ser dispuesto al servicio del Señor. A servir a otros es un producto de la gracia de Dios. En la medida en que el cristiano se ha convertido y en la medida en que el cristiano ha entendido cómo funciona la iglesia, va a colocar sus dones al servicio de la obra del Señor, al servicio de la gracia del Señor, dejando de lado todo egoísmo, dejando de lado todo aquello que no trae gloria al Señor. Y entender, ojo hermano, que ninguno de nosotros sobra en la iglesia.
Ninguno de nosotros sobra en la iglesia. Ninguno se sienta menoscabado porque no está en el púlpito. Ninguno se sienta en menos porque no ha tenido la opción de poder usar el micrófono, hermano. Esos son trabajos y dones que Dios le da y que Dios ha dado a algunos en su iglesia. Pero mire lo que Pablo está diciendo aquí. Algunos tienen el don, hermano, de hacer misericordia. Algunos tienen el don de presidir, dice Pablo aquí. Algunos tienen el don de exhortar. Algunos tienen una habilidad para poder dirigirse a las personas que no todos tienen. Algunos tienen la bendición y la posibilidad de poder acercarse sin temor a exhortar a alguien, y eso es muy beneficioso. Yo bendigo a aquellos que van a la calle cada fin de semana y que pueden acercarse a poder hablarle a una persona y poder romper el hielo a través de entregar un tratado. Porque no todos tenemos esa habilidad. No todos tenemos esa gracia. Algunos hemos sido capacitados para poder hablarle a multitudes sin tener ningún problema. Pero a veces no tenemos la habilidad para poder llegar y romper el hielo con alguien que está sentado en una plaza. Pero hay otros que sí tienen esa habilidad. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Que cada uno de nosotros debe poner su don al servicio de la obra del Señor, porque es un producto de la gracia de Dios, de su amor por quien lo merece. Entonces el apóstol Pablo está hablando aquí que cada uno de nosotros tiene un don que Dios los ha dado. ¿Para qué? Para el beneficio del que está sentado a mi lado. Para el beneficio del que está sentado atrás suyo. Y ahí voy más allá. Para el beneficio muchas veces de aquel que no conoce al Señor. El apóstol Pablo está aquí hablando del primero de los dones, que es el don de profecía. El don de profecía usted se lo va a encontrar en Efesios, se lo va a encontrar en Corintios, se lo va a encontrar en muchas cartas donde el apóstol Pablo también habla de los dones. Pablo considera que el don y función de la profecía era tan importante que 1 Corintios 12:28. Vamos a leer por favor 1 Corintios 12:28. Estos son textos que usted conoce, son textos que usted maneja en su ser interno. Y a unos puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego, ¿qué más? Profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Pablo también lo menciona en Efesios 4:11, donde habla de los dones ministeriales. Y él dice que a unos puso Dios apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros puso pastores y maestros. Según la traducción, hermano, de la Reina Valera, esa palabra se traducía pastores, maestros. Pero luego con los años le pusieron la I y da lugar como que hubiera un quinto ministerio, pero la verdad que un pastor debe ser un maestro. No siempre un maestro es un pastor. ¿Se entiende? Un pastor debiera ser un maestro que tenga la capacidad y la habilidad para enseñar, pero no se requiere siempre que un maestro sea un pastor. ¿Se entiende eso? Amén. Entonces dice que él mismo, hablando de quién, del Señor, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué Dios nos ha dado esos dones? Nos ha regalado, vea lo que dice ahí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, el objetivo de estar sentado día jueves allí, el objetivo de estar sentado día domingo allí, semana tras semana, año tras año, ese es el propósito, perfeccionarnos. Cada uno de nosotros puede reconocer que desde el día que llegamos al Señor, que desde el día que pisamos una iglesia, no somos hoy los mismos. ¿Por qué? Porque alguien se ha encargado de enseñarnos y se ha encargado de perfeccionarnos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para lo que Dios necesite de nuestras vidas, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vuelvo y retomo lo que dije al principio. Ninguno de nosotros aquí sobra y ninguno está con carencia de dones y talentos, sino que Dios los ha capacitado. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Necesitamos entonces manifestar esto, hermano. El tema que Pablo adjudica importancia al don de la profecía debe notarse en 1 Corintios 14:1. Vamos a 1 Corintios 14:1.
¿Qué dice 1 Corintios 14:1? Que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice la Reina Valera? Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetice. El apóstol Pablo aquí le da una importancia tremenda, hermano, al don de profecía. Procurad ardientemente, dice, los dones espirituales, especialmente el don de la profecía. De ese mismo capítulo, el verso 39 añade, así que hermanos, anhelad profetizar. Una razón importante para darle un valor tan alto al don de profetizar debe haber sido que el mensaje del verdadero profeta no era producto de su propia intuición o aún de su propio estudio o investigación, sino que el mensaje, hermano, que traían esos hombres era un mensaje de una revelación especial. El profeta recibía su mensaje directamente del Espíritu Santo. No nos podemos después, hermano, contextualizar y no nos podemos olvidar que una vez que el canon ya ha sido establecido, una vez que la palabra del Señor ha sido establecida y completada en su totalidad, aquel don ahora pasa a ejercerse a través de la predicación. Ya no necesitamos tener una revelación nueva, pero ellos en ese momento sí la necesitaban. Podemos ir, por ejemplo, a leer Hechos 11:27. Veamos qué dice Hechos 11:27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. ¿Quiénes descendieron? Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu. ¿Cómo daba a entender? Por el Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio, el emperador. Este hombre, a través del Espíritu, predijo aquello. Del mismo modo, veamos Hechos 21:11. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Ahí está manifestando una actitud y dando una profecía que el dueño del cinto, está refiriéndose a Pablo, iba a ser atado e iba a ser, hermanos, duramente castigado a través de su viaje misionero. También había otro personaje que hablaban, hermanos, a través del Espíritu y traían profecía, una profecía que en ese momento, repito, era una necesidad, ya que no tenían ellos la bendición que tenemos nosotros hoy de tener una Biblia donde todas las profecías que se hablaron están escritas y muchas de ellas se han cumplido. Pero ellos tenían que tener un mensaje, una revelación todas las veces que el Señor quisiera manifestar una dirección hacia sus vidas. Otra razón por la que en la lista paulina de dones espirituales la profecía ocupa un lugar importante es, hermano, que no estaba de ningún modo limitado a la declaración de una predicción ocasional. No era algo de una predicción ocasional. No era algo de que, hermano, a ver, vamos a reunirnos ahora y vamos a buscar una profecía. No, sino que venía a través de la dirección y a través de la manifestación del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Esta profecía, ¿qué es lo que incluía? Edificación, exhortación y consolación. ¿Qué dice? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. ¿Para qué habla? Léalo fuerte. ¿Para qué habla? Edificación, exhortación y consolación. ¿Qué es lo que hace hoy día el predicador? ¿Qué hace el predicador hoy día? ¿Hace esas tres cosas? Sí. Edifica, exhorta y consuela. Entonces nosotros podemos entender que a través de la plenitud del canon, hoy día nosotros lo que hacemos es profetizar a través de ¿qué? A través de lo que está establecido en la palabra del Señor. Por eso
No obstante, hermano, y la palabra del Señor también lo dice aquí, que el que tiene el don, dice, de profetizar, úsese conforme a la medida de la fe. Ahí está la clave. ¿Qué es lo que significa úsese conforme a la medida de la fe? Significa que no puede aparecer alguien hablando una profecía que no vaya de acuerdo a la medida de la fe. ¿Cuál es la medida de la fe? La palabra del Señor. La palabra del Señor es la medida de la fe. Todo hombre que quiera y que se llame profeta o que esté haciendo la función de un profeta, hoy día, nuestros días, de predicador, que está haciendo la función de un heraldo, no puede estar hablando que trae una profecía de Dios si lo que él está hablando no está de acuerdo a la palabra del Señor. No obstante, hermano, no todo el que se presentaba como profeta era necesariamente un profeta genuino. No todo lo que decía un profeta era necesariamente cierto. De allí que, además de darle a la iglesia profetas, también Dios se ocupó de que hubiese gente capaz de distinguir entre el verdadero profeta y el falso profeta. Veamos 1 Corintios 12, 10. Eso se llama el discernimiento. A otro Dios, ¿qué le dio? El hacer milagro, a otro profecía y a otro discernimiento de espíritu. Ojo, no todo el que habla en nombre de Dios es de Dios. No todo el que pone en sus labios la persona del Espíritu Santo realmente conoce el Espíritu Santo. Los curitas hablan muy lindo del Espíritu Santo, pero ellos jamás lo han sentido, jamás lo han conocido, jamás saben cómo es y cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Entonces, no todo profeta realmente que hablaba era verdadero. El Señor, a través de su palabra, también lo dijo, que por sus frutos los conoceré. ¿Y cómo yo puedo conocer que alguien tiene o no tiene fruto? A través de lo que él dice, debe ser lo que él vive. ¿Me está entendiendo? A través de lo que alguien dice es lo que de alguna manera vive. Eso se llama ser consecuente y eso tiene mucho que ver con la integridad. Hoy día hay mucha gente que dice muchas cosas, pero a la hora de mostrarlo o a la hora de vivirlo, usted ve que hace todo lo contrario. Así que, ¿qué es lo que hace el Señor? También da discernimiento para distinguir entre lo verdadero y lo falso. En armonía con esto, Pablo aquí escribe, si el don de una persona de profetizar, entonces dice Pablo que lo ejerza según la norma de la fe. Según la norma de la fe. Pablo había ya usado esta palabra en el último sentido mencionado, lo cual en relación con lo que estamos hablando tiene un sentido excelente. No necesitamos buscar más. El profeta no debe decir nada que esté en conflicto con su fe en Cristo. No debe decir nada que vaya contra la fe y contra los rudimentos que la palabra del Señor tiene. Por ejemplo, puede sentirse cómodo o puede sentirse tentado por razones egoístas a proferir declaraciones alarmantes en las que él mismo no cree. Lo que usted ve mucho hoy día por ahí en diferentes lugares o en diferentes iglesias. Así dice el Señor y el Señor no ha dicho. O que hablan o que profetizan egoístamente de acuerdo a sus intereses personales o de acuerdo a los deseos de su corazón. Es que yo quisiera que esto ocurra y entonces toman el nombre de Dios para traer una palabra profética que con el tiempo no se va a cumplir. No se olvide de aquel relato y no se olvide de aquella protesta del Señor cuando habla el profeta Jeremías y le dice, muchos corrían hablando en mi nombre, pero yo no los envié. ¿Dónde estaban ellos? ¿Acaso ellos han estado en mi secreto? Dice el Señor. Necesitamos, hermano, hoy día más que nunca, tener el discernimiento. Porque no todo el que usa y habla en nombre de Dios realmente representa y es un nacido de nuevo y es un hijo de Dios. Puede sentirse tentado a traer declaraciones alarmantes. Se advierte que no lo haga. Él es y debe seguir siendo la boca de Dios para el pueblo. Cada uno de los que abren la palabra del Señor, cada uno de los que abren la Biblia y usan y hablan de ella, deben saber que lo que están haciendo es abrir la boca de Dios. Como decía un teólogo, aquel que quiere escuchar la voz audible de Dios, tome su Biblia y léala en voz alta. Allí está el propósito y la voz de Dios. Así que
Lo que hace hoy día el predicador es traer el mensaje profético de parte de Dios, que no se tiene por ningún motivo que contradecir con lo que la palabra del Señor nos enseña. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos dada, úsese conforme a la medida de fe. Versículo 7, o si de servicio. Otra traducción dice prestar servicio práctico. El apóstol Pablo aquí está usando la palabra diaconía, es decir, servicio práctico. ¿Qué significa diaconía? Servicio práctico. Cuando usted sea llamado a un cargo o a un trabajo de diaconado, lo que usted está siendo llamado es un trabajo práctico de servicio en el ministerio. Veamos qué es lo que dice Efesios capítulo 4, verso 12. Este ejemplo de ministerio también lo tenemos en el servicio, que puede ser de varias maneras. En el relato, por ejemplo, de Marta y María. ¿Se acuerdan ustedes en Lucas 10:40, Marta y María? ¿Qué dice Lucas 10:40? Vaya a su Biblia, por favor. Pero Marta, vamos a leer 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María y la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué trabajo estaba haciendo ella allí? Habían dos personajes. Una estaba a los pies del maestro escuchando atentamente, pero había otra que no era menos importante en la escena. ¿Y qué estaba haciendo ella? Sirviendo. El Señor dice que en el reino no es mayor el que se sienta en la mesa, sino que mayor es ¿quién? El que sirve. Entonces, hermano, cada uno de nosotros debe formar parte y debe hacerse cargo de formar parte de una iglesia donde se le permita servir. Sabía que no iba a decir amén. Déjeme aquí sentadito, no va, pastor, no me molesten. Esa no es la mentalidad de un cristiano nacido de nuevo. Ojalá usted lo molestaran todos los días para que haga diferentes cosas. Hermano, haga esto, hermano, haga lo otro. Ese es el tipo de gente que Dios necesita. Gente que esté dispuesta al servicio a través del trabajo del diaconado. A través de aquellas cosas que pareciera que no son tan importantes como estar el domingo en el púlpito. Pero hay trabajos que deben ser realizados, hermano, de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Deben ser el servicio. Era cualquier trabajo que sea necesario, aún preparar la comida. La diaconía de la palabra es mencionada en Hechos capítulo 6, versículo 4. Vamos por favor a Hechos 6:4, donde habla de aquel nombramiento de los diáconos. ¿Para qué se nombraron diáconos? Se ha contado antes la historia aquí, ¿verdad? Había descontento de aquellas viudas griegas de las judías que se les estaba dejando de lado, no se les alcanzaba a llegar a ellos la bendición. Porque no se olvide que cuando el libro de Hechos capítulo 2 habla del avivamiento de Pentecostés, luego los seguidores del maestro, los cristianos vendían sus propiedades, traían las ofrendas, traían todas las cosas para ayudar a los pobres. Esa ofrenda era impartida hacia el pueblo, pero había un grupo de personas que no le alcanzaba a llegar porque o en el camino se desviaba o no había la suficiente mano de obra. Entonces muchas empezaron a reclamar y empezaron a murmurar. ¿Qué es lo que ocurrió? Los apóstoles dijeron: mire, busquen entre ustedes hombres llenos de Espíritu Santo, varones temerosos, varones convertidos, en el fondo era el requisito que estaban pidiendo. Y ellos dice verso 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Vuelva al verso 3, por favor, hermano. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Cómo tenían que ser? ¿Cómo tiene que ser usted? No, si eso es para los pastores nomás. Eso es para los ancianos nomás. ¿Qué me dice usted? Para cada uno de nosotros que nos sentamos en la iglesia. Hermanos de entre vosotros que sean como de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, sean maduros y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Por qué?
porque no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, cada uno de nosotros trabajando unidos y trabajando en el lugar que Dios le llamó, la obra del Señor no la para nadie. Pero cuando nosotros empezamos a estorbarnos, mire que yo quiero hacer esto, pastores, que a mí me gustaría hacer esto otro, pero cada uno cuando trabaja en el don que Dios le llamó, lo que hacemos es edificar y construir, hermanos, la obra y la iglesia, que lo más importante, los dones fueron dados para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Viendo en este caso que nos ocupa, Pablo está enumerando diversas funciones que tienen que ver con la vida de la iglesia. Es natural aquí relacionar el término con este tipo de tarea que también nos adjudicamos al diaconato. Es decir, el oficio efectuado por diácono. Pablo está animando a los que están calificados para este tipo de tarea a aceptar la oportunidad de hacer. Puede llegar a ser bastante difícil para nosotros evaluar la importancia que el apóstol le daba a la obra del diácono. El ministerio eclesiástico de la misericordia. Deberíamos tener en mente, empero, que en los días del apóstol muchos creyentes estaban lejos de ser ricos. Algunos que formaban parte de la iglesia eran esclavos y otros eran libres. Y de esta misma epístola a los Romanos, capítulo 15, verso 25, el apóstol manifiesta la razón por la que no puede viajar directamente a Roma y que él quiere estar con ellos para poder bendecir a aquellos que están en necesidad. Pero como abundáis en todo, él lo dice, ocupaos también en abundar en esta gracia de dar, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza fueseis enriquecidos. Del mismo modo, hoy día, el ser diácono no es menos importante que ser anciano. Ojo con eso. No es menos importante. La causa de Cristo es igualmente servida por cada uno de ellos y en cada uno se refleja el amor de Cristo. Usted no se sienta menos cuando a usted se le da una responsabilidad que tal vez no está a la altura de un anciano. Pero sí que tiene una responsabilidad tan grande y maravillosa como es el servicio en la obra del Señor. Y es allí donde nosotros, hermanos, debemos poner práctica y debemos poner ganas y poner todo nuestro empeño. En que cada uno de nosotros debemos sentirnos útiles en la obra de Dios. No puede ser que usted quiera estar sentadito allí cómodo y que nadie lo moleste y ojalá todos los demás hagan todo y usted no haga nada. Cuando usted es un nacido de nuevo, lo único que usted quiere es compartir y es transmitir lo que Dios le ha dado a usted, no por mérito, sino que lo da por la gracia del Señor. Por eso, trabajando cada uno de manera ordenada en el don que Dios le ha dado, vamos a hacer una iglesia que se vaya edificando, como lo dice el apóstol Pablo, en el vínculo de la paz y en el vínculo del amor. Tercero, ¿cuál es el próximo don que el apóstol Pablo está hablando aquí? El que enseña, dice él, en la enseñanza. El profeta recibía su mensaje directamente por revelación divina. Pero el maestro deriva su conocimiento del estudio de la palabra del Señor y de las enseñanzas de Jesús. En cualquier forma que éstas le fueran accesibles, dado que las revelaciones directas no siempre ocurren y que por otra parte el depósito de la revelación divina está en las Escrituras. Si hay algo, hermanos, allí y maravilloso de parte de Dios es que Dios ha dado maestros a su iglesia. ¿Para qué? Para que puedan trazar, como dice el apóstol Pablo, de manera correcta la palabra del Señor. La habilidad para interpretar, la habilidad para aclarar, sistematizar y explicar con claridad la verdad de Dios. Veamos Hechos capítulo 18, verso 24, por favor. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón, ¿cómo era? Elocuente, poderoso en las Escrituras. Si usted tuviera que ponerle un don a ese personaje, un nombre, ¿cuál don le colocaría? Si la persona era elocuente, poderoso en la Escritura, ¿qué don tenía ese joven? Era un maestro. Él tenía la enseñanza.
la habilidad para interpretar, para aclarar, para sistematizar con claridad la palabra del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, por mucho tiempo en nuestra iglesia se ha dejado, cuando hablo de iglesia universal, se había dejado de lado este don, hermanos, de lo que es la enseñanza, la maestría. Se le daba mucha importancia al ministerio evangelístico, al ministerio pastoral y algunos al ministerio profético, pero se había dejado muy de lado lo que era el ministerio de la enseñanza. Hoy día ha habido un resurgimiento, hoy día ha habido, hermano, un despertar en América Latina en cuanto a la teología. Hoy día tenemos en el internet, hermano, mucho acceso a la teología. Tenemos muchos institutos y universidades donde se puede estudiar teología, porque por muchos años se dijo, no, la teología es mala, porque la teología enfría, la teología mata la vida del cristiano, y eso no es así, hermano. La teología nos educa, nos enseña y nos permite tener un amplio horizonte para poder conocer a Dios, para poder trazar mejor la palabra del Señor. Así que no nos dejemos de orar para que Dios bendiga a aquellos que nos enseñan, para que Dios ilumine y abra la mente de aquellos maestros que nos trazan la palabra, para que no podamos ser, hermanos, llevados por doctrinas del error. La enseñanza es necesario. Los pastores deben tener el don de la enseñanza. Lo dice Primera de Timoteo capítulo 3, verso 2. Vamos por favor a Primera de Timoteo capítulo 3, verso 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Apto para enseñar. Tiene que tener esa aptitud para poder realizar la obra y para poder realizar esta maravillosa labor de parte de Dios. Del mismo modo, hoy día ser diácono no es menos importante que ser un anciano. Así que debemos, hermanos, preocuparnos también en educarnos para poder enseñar, para poder tener esta manifestación maravillosa del Señor. Si alguno es maestro, que ejerza su don en enseñar. ¿Qué otro don más habla el apóstol Pablo? Luego de la enseñanza dice, el que exhorta. Verso 8. El que exhorta, que se dedique a la exhortación. Vamos a leer Hechos capítulo 13, verso 15. La exhortación es un don que capacita al creyente para que pueda ser llamado eficaz a sus semejantes, a que obedezcan y sigan la verdad de Dios. Puede usarse en el sentido de amonestar y corregir con respecto al pecado, o en el sentido positivo de animar, consolar y fortalecer a los creyentes en medio de las luchas. Esos, hermanos, son imprescindibles en la iglesia. ¿Me escuchó? ¿Escuchó la definición que le di? Esos hermanos son imprescindibles en la iglesia. Aquellos que siempre lo están a usted tirando para arriba. Aquellos que le están exhortando, hermano, ánimo, hermano, consuélese en el Señor. Hermano, no deje de congregarse. Hermano, no deje de venir, no deje de orar. Esa gente tiene el don de la exhortación. Porque está llevando a su hermano y está preocupándose de él, porque te capacita para que puedas hacer un llamado eficaz a tus hermanos a que obedezcan y sigan la verdad de Dios. Puede usarse en el sentido de amonestar y corregir con respeto al pecado, o en el sentido positivo de animar, de consolar y fortalecer a los creyentes en medio de sus luchas. ¿Cuál texto estamos viendo allí? Segunda, Hechos 13:15. ¿Qué es lo que dice? Y después de la lectura de la ley y de los profetas, está hablando de la sinagoga, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, está hablando del apóstol Pablo allí, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ya se había hecho la lectura de la Torá.
Pero aparte de eso, es necesario la iglesia la exhortación. Es necesario el hermano que te está animando. El hermano que cuando no te ve te está llamando. Oye, hermano, ¿cómo está? Amiga, sí, ese problema va a pasar. Confiemos en el Señor. Esa gente es necesaria en la iglesia. Porque de lo contrario, ¿quién nos animaría cuando nosotros estamos desanimados? Aquellos que se congregan solos en la iglesia. ¿Qué podría animarlos si ellos llegan a casa y se encuentran con un montón de problemas? ¿Qué los anima? ¿Qué los levanta? Pero necesitamos a los hermanos que exhortan en la iglesia, porque son necesarios para cada uno de nosotros. Veamos qué dice 2 de Corintios, capítulo 1, verso 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Necesitamos consuelo en las tribulaciones? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Verso 5, por favor. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. En otras palabras, el apóstol Pablo aquí está diciendo, el consuelo que ustedes reciben, ese mismo consuelo transmítalo a sus hermanos que están en sufrimiento y en tribulación. Así que no me diga, hermano, que no hay nada que hacer en la iglesia. No me diga, pastor, no, para mí no hay cabida, no hay trabajo aquí. Hay muchos dones que pueden ser usados y que están en libertad plena de ser usados en la obra del Señor. El que exhorta, dice el apóstol Pablo, en la exhortación. ¿Qué más nos dice el otro versículo? El que reparte con liberalidad. ¿Necesitamos hermanos generosos en la iglesia? ¿Cuántos necesitan hermanos generosos en la iglesia? El que reparte con liberalidad. Aquel que contribuye a las necesidades de otros. Hágalo sin motivos, hermanos, para que lo gratifiquen. Lo que el Señor enseñó muy claramente. No sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Ni no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Las razones por las que Pablo dedicaba esta atención para señalar la importancia del ministerio de la misericordia, ya que han sido dadas, es aquí que somos un gran cuerpo en Cristo. Así que aquí nos parecía detectar a primera vista una repetición de lo que él estaba hablando antes en el diaconado. Tiene que ver con la benevolencia eclesiástica, pero se necesita más que esto. Además de la benevolencia colectiva, debe haber una benevolencia personal, que los que puedan funcionar con esta capacidad lo hagan, que sean ya que el Señor los ha bendecido tan abundantemente, también ellos puedan ser bendición para otros. Lo que yo siempre digo, no solo le diga a su hermano, Dios te bendiga. Si usted le puede poner un billete en la mano, hágalo. No solamente palmotee a su hermano por la espalda, hermano, cuánto yo te amo. Si usted le puede dar un pan, déselo. De eso es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí, hermano. El que reparte dice que lo haga con liberalidad. Esto denota generosidad y sacrificio para satisfacer las necesidades de los demás con los recursos propios y la misma vida que el Señor le ha dado. No que la iglesia los ayude. ¿Sí o no? Que la iglesia los ayude. ¿Cuántas veces usted ha podido ayudar? ¿Cuántas veces usted ha podido desprenderse usted mismo de lo suyo? ¿Cuántos lo han hecho alguna vez? Levante su mano. ¿Cuántos se han desprendido alguna vez para ayudar a alguien? ¿Cómo se siente? Aunque no le den las gracias, ojo. Porque en esta iglesia hemos ayudado a mucha gente y se van y no dan ni las gracias ni se despiden. Pero ¿cómo me siento yo cuando ayudo, cuando doy, cuando me desprendo? Se siente una realización tan profunda y maravillosa de saber que lo que estamos haciendo, aunque no te den las gracias, lo estamos haciendo para Dios. Y la Biblia dice que no hay nada bajo el cielo que vaya a quedar sin recompensa. Todo lo que tú haces, Dios lo va a recompensar. Así que dígale que está a su lado, sea generoso, hermano. Sea generoso, reparta, aquellos que reparten con liberalidad. 2 de Corintios, capítulo 8, versos 3 al 5, por favor.
Segunda de Corintios 8, del 3 al 5. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza, está hablando de la ofrenda allí, y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. No solamente, dice el apóstol, dando generosamente, monetariamente, sino que primero se entregaron al servicio del Señor. Difícilmente alguien puede dar para la obra de Dios si antes no se ha entregado él mismo a la obra del Señor. Mira el que está a tu lado, pregúntale, ¿te has entregado a la obra del Señor? ¿Te has entregado o solamente eres un simpatizante de la obra? Que Dios pueda bendecir nuestras vidas en esta hora. Liberalidad, esa palabra también nos enseña. El que hace misericordia, ¿verdad? El que preside, el que reparte con liberalidad, sencillez. ¿Qué significa liberalidad? Sencillez. Yo doy y yo espero que se anden tocando trompeta. Ah, hermano, digo esto. Con liberalidad, hermano. Con integridad de corazón, con intenciones nobles, con generosidad sin reserva. El creyente que da con una actitud adecuada no lo hace para obtener reconocimiento de los demás, sino para glorificar a Dios. La palabra dice que todo lo que tú hagas tiene que ser para la gloria de Dios. ¿Cuántos están entendiendo lo que Dios le quiere decir? Otro don, el que preside. La palabra preside significa pararse al frente. Pablo habla del don usado por los que administran, un término que significa guiar y se aplica a la persona que maneja el timón de una embarcación. En el Nuevo Testamento esta palabra preside solo se emplea para describir el liderazgo en el hogar. De nuevo, los líderes de la iglesia deben ejercer este don, aunque no está limitado solo a ellos. Cuando no está el pastor, ¿será que la iglesia debe cerrarse porque no hay otro preparado, capacitado para llevar adelante la obra? Siempre hay gente que tiene dones para presidir en la iglesia. Aun cuando no todos estén de acuerdo con él. Porque usted no crea que todos están de acuerdo 100% con el pastor de la iglesia. Hay gente que no está de acuerdo. Pero el don que Dios ha dado es lo que hace que la gente pueda caminar y pueda avanzar hacia adelante. ¿Y cómo debe ser hecho esto? El que preside dice con solicitud. O sea, con apura, con pronto, hermano, con generosidad de guiar, de saber que no está haciendo lo que hace por orgullo personal o propio, sino que lo hace por la voluntad del Señor. Está hablando aquí netamente del liderazgo. Veamos 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a quienes, a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis con mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Aquellos que nos presiden con solicitud deben ser respetados, deben ser honrados y deben ser valorados. Seguimos. El que hace misericordia con alegría. La persona que trata con simpatía y sensibilidad a quienes pasan por el sufrimiento y la tristeza. ¿Cómo debemos tratar a esas personas? Con simpatía y sensibilidad. ¿Hay alguien aquí que no haya pecado? Jesús lo dijo. Aquel de ustedes que estén libres de pecados, que lance o que tire la primera piedra. No hubo ninguno, todos se fueron. Todos nosotros estamos luchando diariamente por llevar una vida decente como cristianos, por llevar una vida de acuerdo a la palabra del Señor. Por lo tanto, ¿cuál debe ser, hermano, nuestra actitud? Hacer misericordia. La persona que trata con simpatía y sensibilidad a quienes pasan por el sufrimiento y la tristeza. No decirle, oye, que este se la buscó, ahora que apechugue. Sino que debe haber simpatía, no con el pecado, ojo, porque no le vamos a aplaudir pecado a nadie. Pero tampoco podemos desecharlo,
Porque solo Dios sabe lo que hay en tu vida y lo que hay en mi vida. Y el valor del ser humano que tiene para Dios. Aun cuando esté botado en la esquina, borracho, drogado, hermano, tiene un valor por ser persona, Dios lo creó. Y nosotros debemos manifestarnos y debemos manejarnos en misericordia, con simpatía, con sensibilidad a quienes pasan por el sufrimiento y la tristeza y que tiene tanta disposición como los recursos para contribuir de forma activa al alivio de sus aflicciones. Con frecuencia este don acompaña al de la exhortación. ¿Cómo debe ser trabajado este don? ¿El de la misericordia? ¿Cómo dice que debe ser trabajado el don de la misericordia? Con alegría. Esta actitud es crucial para asegurar que el don de misericordia se convierta en una ayuda eficaz y auténtica, no una conmiseración imponente y desalentadora de quienes sufren. Veamos qué dice Proverbios 14:21. Ya voy terminando para los que están nerviosos. Proverbios 14:21, ¿qué dice, por favor? Peca el que menosprecia a su prójimo, más el que tiene misericordia de los pobres. ¿Cómo es? Bienaventurado. Léalo fuerte, por favor, ese texto. Peca el que menosprecia a su prójimo, más el que tiene misericordia de los pobres. Bienaventurado. Esto es algo que debe ser, hermano, degustado, masticado y debe ser parte nuestra. El que menosprecia a su prójimo peca, más el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿Cuántas veces nos ha escuchado por ahí y se dice, no, si este ya no tiene remedio? ¿Cuántas veces se ha escuchado cuando dice, oh, no, este no cambia? Cuidado con esas palabras, hermanos. Lo dice muchas veces el mundo, lo dice la sociedad, lo dice la gente, pero la última palabra siempre la tiene Dios. Cuidado con menospreciar. Dígale que está a su lado, no menosprecies a nadie. No menosprecies a nadie. Porque usted no sabe a quién tiene al frente o a quién tiene al lado. Puede ser un hijo de Dios, puede ser un escogido de Dios. Los enfermos, los moribundos y los acogojados necesitan visitas por parte de alguien que sepa cómo impartir verdadera compasión y comprensión cristiana. Alguien que demuestre misericordia con alegría, ya que así como nada más consuela al enfermo o cualquiera de otra manera al afligido, que ver a los que se gozan y prestamente le asisten. Del mismo modo, al observar tristeza en el rostro de los que le brindan asistencia, les hacen sentir muchas veces despreciados. Qué maravilloso es para alguien cuando está tirado en la cama del hospital, que alguien lo vaya a visitar. Qué maravilloso es para alguien cuando está tirado en la cama enfermo en su casa, recibir un llamado telefónico de su hermano y saber que alguien está pensando en usted en cualquier parte de la ciudad. Eso es, hermano, hacer misericordia y hacerla con alegría. Juan Calvino en su comentario dijo, solo quisiera añadir a esto que una visita breve y gozosa por parte de un miembro sabio y simpático que esté dispuesto a ayudar de cualquier manera que sea posible es de mucho mayor beneficio que el casi incalable relato de todos los horrendos detalles de la operación sufrida por el otro visitante. Es cierto, el corazón alegre, Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio, más el espíritu triste seca los huesos. Es igual, hágalo parte suya. Proverbios 17:22. El corazón alegre. ¿Cuántos tienen un corazón alegre? A ver, levante su mano. El corazón alegre constituye un buen remedio. Más el espíritu triste seca los huesos. ¿Dónde el Señor trae vida? En aquel de corazón alegre. Cierre sus ojos. Oramos al Señor. Y que estas recomendaciones dadas por el apóstol Pablo sean atesoradas en nuestro corazón. Que podamos poner nuestros dones, nuestro servicio y nuestro talento a disposición de la obra del Señor, a disposición de la iglesia,
y a disposición de mi hermano que está sentado a mi lado cada día. Y que cuando yo no lo veo hay una preocupación hacia él, sabiendo que cuando yo lo hago hacia él, lo estoy haciendo a la persona de Cristo.